Ya, Ahí el programa era Photomap. el Photomap, sí, eso, sí, de ese me acuerdo. Ahora me acuerdo. Pero recuerden ustedes, ¿ah? Se los voy a dejar anotado aquí. Para los que trabajen en Python, para los que quieran potenciar Python y trabajar con estas expresiones, la biblioteca que deberían trabajar es SymPy, es decir, Python simbólico, eso es lo que significa, matemática simbólica. Y los que no pueden trabajar con WX máxima, está disponible, es gratis, está disponible para cualquier herramienta, para cualquier computador. Y la otra herramienta que también ustedes deberían usar es el Wolfram, creo que así se escribe, Wolfram, que es como la versión de pago de WX máxima. Hay una versión online que se usa harto. Wolfram S. No Wolfram. Esta cosa. Ustedes meten aquí la expresión que ustedes quisieran y él se las puede resolver y calcular. De hecho, si tuvieran plata, podrían comprarse este software y es terriblemente caro, pero por lo menos era caro antes, no sé. Y podrían ustedes, aquí habla cómo trabajar las operaciones elementales, ¿ven? 3 octavos por 2 séptimos, igual 3 octavos por 2 séptimos es lo mismo que 3 28 ¿por qué? 3 por 2, 6, 7 por 8 y factorizamos. En realidad factorizamos S con S y me queda 4, 0, 4, 28, 8 por 1, 3. ¿Se dan cuenta? Eso es si quisieras trabajar con la matemática básica ahí online. Creo que también hay una aplicación para el celular de esta. Álgebra. Por ejemplo, aquí resolver ecuaciones, aquí polinomios, x elevado a 3 más x elevado a 2i por x elevado a 2 más y elevado a 3. Esa expresión, x elevado a 3 más x elevado a 2 más y elevado a 2, ahí la dibujó por si acaso, y se pueden factorizar. Esta es una forma alternativa de escribir eso, una factorización. Entonces ahí ustedes pueden tener herramientas. Hay muchas más, ¿eh? Hay muchas más herramientas matemáticas, así que no van a quedar solos ni botados ni nada por el estilo cuando tengan dudas. Yo les recomiendo instalar en sus computadores el WX Máxima y así y funciona sin problemas y hay harto material en internet para poder aprovechar todo esto. Y hay hartos tutoriales, hay hartos ejercicios donde la gracia es que ustedes lo hacen a mano y después lo comprueban con el WX máximo, porque una de las gracias del WX máximo y del Wolfram, a diferencia de algunos otros software, es que le desarrolla por pasos, y entonces les va indicando cuáles son los pasos que hay que ir haciendo. Así que el que no quiere aprender matemáticas es porque no quiere. Ya, vamos a los productos notables y vamos a entender el concepto de lo que es un producto notable. Ojo, no tiene nada del otro mundo. Yo, si quisiera, me podría saltar los productos notables, porque como su nombre lo dice, son multiplicaciones. Son multiplicaciones que son genéricas. Los productos notables son multiplicaciones genéricas, es decir, no necesito desarrollar la multiplicación completa para poder saber cuál es el resultado. Ah, pero ojo, dije yo no necesito, pero si no me acuerdo cuál es el producto notable, hago la multiplicación y chao, no. Y se acabó y no tengo para qué aprenderme cuáles son los productos notables. De hecho, aquí ustedes pueden visualizar, cerramos este ya. El primer producto notable que todo el mundo habla, el cuadrado del binomio. ¿Por qué se llama producto notable? De hecho, cuadrado, no me hablan de cuadrado, que es capaz que nos toque jugar con él. Los que saben de fútbol saben, ¿cierto? ¿Había fútbol hoy día o no, muchachos? ¿Alguien sabe? ¿Jugaban Copa América hoy día, no? No, todo el No, rato hoy no. día no, profe. No, profe, a las 8:30 juega Ranger con Curicó, Copa Chile. ¿Con Curicó? Sí, Sí, es pues, Copa profe. Chile. ¿Y a dónde juegan? Aquí en Talca. Oh, se salvaron los curicanos. Obvio.
Yo no soy talquino ni curicano, pero cada vez que escucho un partido, los talquinos salen arrancando a liderazgo allá de Curicó y los curicanos cuando se dan de aquí igual, a punta de liderazgo los mandan de vuelta. Ya, Cuadrado y Número. Yo soy magallánico por si acaso, ¿ah? Mejor equipo del mundo. Debemos ganar al Rangers, sí, algún día. Ya. Cuadrado binomio. ¿Qué cosa es? Es el desarrollo de una expresión como esta. La podemos hablar con A, con B, con da lo mismo. Pero son dos términos en paréntesis y que van elevado al cuadrado. Ese es el cuadrado binomio, si uno lo escucha. Y de memoria uno dice, y si en el colegio se lo hacen aprender de memoria uno, es un cuadrado binomio y piensan que por definición esta cosa es x cuadrado más dos veces xy más y cuadrado. Chuta, ya sí. Pero también hay una versión con negativo. X menos y al cuadrado es igual a x cuadrado menos 2xy más y cuadrado. ¿Ya? Y esto dicen por ahí los profesores fabulosos de matemática, dicen, esto se escribe como x más menos y al cuadrado, y aquí ponen x cuadrado más menos 2xy más y cuadrado. Y esto le dicen ustedes, apréndanselo de memoria porque ese es el cuadrado binomio. Y uno lo dice, chuta, mágicamente eso. No, eso no es magia. ¿Eso de dónde viene? Viene de decir que esto es x más y multiplicado por x más y, ¿o no? Eso es x más y al cuadrado. X más y al cuadrado lo puedo escribir como esto. ¿Y eso qué cosa es para nosotros ahora? Una multiplicación de dos binomios, po. ¿Y cómo se multiplicaban eso? Como dijimos, x por x cuadrado, x por y más xy, y por x más xy. Recuerden que lo anotamos en términos de orden alfabético. Y por y cuadrado. Y esto en el fondo es x cuadrado, reducción de términos semejantes, 2xy más y cuadrado. Por lo tanto, de ahí viene el cuadrado binomio. Por eso yo nunca digo si se lo aprenden de memoria, perfecto. Si no, hacen la multiplicación, pues. Si lo que hay que aprender es a multiplicar, no aprenderme de memoria estas fórmulas. Yo me sé algunas nomás. Y por lo menos he llegado hasta viejo y no he necesitado aprenderme todas de memoria. Lo que sí sé es multiplicar. Y ahí no hay drama. Ese es el cuadrado binomio, ¿se dan cuenta? Es para abreviar una multiplicación. Entonces ahora en el ejemplo me dicen, oye, ¿cuánto es 2 más x al cuadrado? Chuta. Me dicen 2 más x al cuadrado. Esto se entiende de esta forma. El primer término, recuerden que esto es x más y al cuadrado. Esto indica, oye, el primer término, elévalo al cuadrado. El primer término, elévalo al cuadrado. ¿Cuánto es 2 al cuadrado? 4. Ya. Como este es más, aquí va a haber un más. Multiplica dos veces x por y, es decir, los dos valores que están adentro. 2 por x es 2x, y eso multiplicado por 2 es 4x. Y finalmente, eleva al cuadrado el segundo término, es decir, x cuadrado. No necesité multiplicarlo, apliqué la regla. Y la regla me dice que estamos correctos. 4 más 4x más x cuadrado. Pero seguro ustedes dijesen, ¿saben qué? Yo no me acuerdo cómo en esta cuestión. No importa, usted ahí calladito en un boleto de micro, hace el cálculo. 2 por 2, 4, más 2 por x, 2x, más x por 2, 2x, más x al cuadrado. Y esto me da 4 más 4x más x cuadrado. ¿Me lo tuve que aprender de memoria? No. ¿Cuándo me lo voy a aprender de memoria? Cuando haga como chorrocientas de estas multiplicaciones. ¿Se dan cuenta? En el siguiente caso, en el caso que dice 3a, aquí lo importante es reconocer quiénes son los términos. 3a menos 5b al cuadrado. Aquí recuerden, el término es este. Este es el primer término y este es el segundo término. Ojo con eso.
completo, entero. Por eso, al aplicar la fórmula, deberíamos decir el primer término al cuadrado. El primer término es 3a. El cuadrado de 3a es 9a cuadrado. Recuerden que multiplicar 3a por 3a. Multiplico números con números, 9, y las letras mantengo y sumo los exponentes. Por lo tanto, me queda 9a cuadrado. Después dice la regla, como tenemos el signo menos acá. Reste, perfecto, dos veces la multiplicación del primer término por el segundo término. La multiplicación de este con este. 3 por 5, 15. AB. Letras con letra ahora. Y finalmente súmele el segundo término, pero también elevado al cuadrado. ¿Cuál es el cuadrado 5b? 25b al cuadrado. Y reduciendo estas cosas o arreglándolas, 2 por 15, 30. AB más 25b cuadrado. Y ahí llegamos al mismo resultado. Ahora, si alguien quiere hacerlo multiplicando, como le dije yo, 3a menos 5b multiplicado por 3a menos 5b, va a llegar al mismo resultado. Eso es el cuadrado de un binomio. Vuelvo a repetir, es como reducir una multiplicación, es como evitar multiplicar y hacer una receta. Si me sé la receta y la sé aplicar bien la receta, perfecto. Pero si tengo dudas en la receta, más vale hacerlo multiplicando. Esa es la moraleja de todos estos. Así que ahí tenemos varios de estos ejercicios que ustedes lo deberían desarrollar. Fíjense que en este de acá, por ejemplo, aquí la gente se tiende a enredar siempre, porque no entendieron la regla. No entendieron la regla dice x más y más menos, ¿eh? Y al cuadrado es igual a x cuadrado más menos 2 veces xy más y cuadrado. Usted nunca lo lee así, como yo lo acabo de leer, de escribir. Usted léalo como el cuadrado del primer término más o menos la multiplicación de 2 por la multiplicación del primer término por el segundo término, más el cuadrado del segundo término. Traten siempre de decir eso, no decir, no, es el x cuadrado más 2xy más y cuadrado, porque ahí nos enredamos. Hablemos siempre de el cuadrado del primer término, más 2 veces la multiplicación del primero por el segundo, más el cuadrado del segundo. ¿Por qué? Porque al decirlo de esa forma, yo en mi cabeza ya me estoy obligando a reconocer que aquí hay varios términos. 9x cuadrado menos 7y cuadrado, y esto es cuadrado. Aquí mi primer término es todo esto. Ese es mi primer término. Y este es mi segundo término. Entonces, una vez que tengo claro eso, esta cosa me dice el cuadrado del primer término. El cuadrado de 9x cuadrado, ¿cuál es? 9x cuadrado al cuadrado. ¿Qué cosa es? Es el cuadrado del 9 más el cuadrado del x cuadrado. Eso es 9 por 9, 81. Y esto es x elevado a 4. Recuerden que una potencia elevada a una potencia se multiplican los exponentes. Por lo tanto, esto sería el cuadrado. El primero sería 81x cuadrado, x a la cuarta, perdón. Menos 2 veces el primero por el segundo, 7 por 8. ¿Se acuerdan? ¿Se sabe la tabla del 7, no? Para 7 por 9, ¿cuánto es? ¿Se sabe la tabla, no? 63. Bien. Por x cuadrado por y cuadrado, porque eso es el término. Más el segundo término al cuadrado. 7 al cuadrado es 49. Y y al cuadrado es y a la cuarta. Y después desarrollamos tranquilamente esto. 2 por 63, ¿cuánto es? 2 por 3, 6. 6 por 2, 12. 126, ¿o no? X cuadrado y cuadrado más 49 y a la cuarta. ¿Por qué lo repetí de esta forma?
para que les quede claro a ustedes que es el cuadrado del primer término y no x al cuadrado, porque yo he visto que algunos cuando dicen x al cuadrado y ponen al cuadrado, le x no, no, es el término completo. Esto hace referencia a eso, a un término. Ya, y aquí tienen muchos más. Fíjense que aquí ya, este ya es un poco más trabajoso. ¿Por qué? Porque hay que desarrollar y voy a llegar a reducir términos, algunas expresiones algebraicas, algunos términos. Si lo tratamos de resolver nosotros, deberíamos tener ese ejercicio, el último que vamos a resolver de los cuadrados binomios nomás. Después ustedes se van a entretener con todos los ejercicios. 11x menos 5y al cuadrado más 3x más 3y al cuadrado más x menos 2y al cuadrado. Ya, resolviendo eso, resolvamos el primero. 11 al cuadrado, ¿cuánto es? 121x cuadrado. Menos 2 veces 11 por 5. 11 por 5, 55 multiplicado por 2. 5 por 2, 10, 1. 5 por 2, 10. Y 1, 11. Menos 110 xy más 25y cuadrado. Más cuadrado primer término, 9x cuadrado. El doble primero por segundo, 3 por 3, 9, más 9 por 2, 18. Xy más 9y cuadrado. Más cuadrado primero, x cuadrado. Menos el doble del primero por el segundo. Menos 4xy. Más el cuadrado del segundo, 4y cuadrado. Y ahora reducción de términos semejantes. Ahí tenemos x cuadrado. Tenemos x cuadrado. Y tenemos x cuadrado. ¿Cuánto me da eso? 121 más 9. 130, tengo entendido. Y 130 más 1. 131x cuadrado. Se fueron S y S. Ahora los que son con xy. Tengo eso, tengo eso y tengo eso. ¿Cuánto es eso? Menos 110 xy más 18 xy menos 4 xy menos 96 tengo entendido. S, S y S. Y ahora me queda 25x cuadrado más 9y cuadrado más 4. Eso me da 38 y cuadrado. Ya llegamos al resultado final. Se dan cuenta que hay que tener igual una calculadora al lado, ¿eh? Por si acaso. Les recomiendo una buena calculadora. Un ingeniero siempre tiene una buena calculadora. No es que yo uso el celular. No, la idea es tener calculadora siempre. Siempre una buena calculadora. Hagan el esfuerzo de tener una buena calculadora, les va a ayudar mucho. La gente que no es ingeniero usa celulares, los que no usan calculadoras. Recomendación para calculadoras, cualquier calculadora científica. Calculadora, no de esas que regalan con la bolera en algunas tiendas. Una calculadora científica, cualquiera de estas. De hecho, estas son muy simpáticas porque trabajan con fracciones. Son bien simpáticas. Traten de alguna de estas. Esta trabaja con fracciones, vale un poco más cara, resuelve integral y también resuelve ecuaciones de segundo grado que las vamos a ver un poco más adelante. Así que ahí tienen una calculadorita, tienen que echar a mano. Ahora, si quieren trabajar en eso, pueden conseguirse la calculadora mucho más interesante, pero también el precio es mucho más interesante. Recomendación que yo hago y que nadie me pesca, pero cuando la hago, yo les recomiendo una HP 39GS. Es una calculadora esta,
La compran por AliExpress. Yo la compré ahí. Me salió por 20 lucas. Es espectacular la calculadora. Tiene de todo. Y buena marca va encima. HP, grafica, resuelve, programa, tiene cálculo simbólico. Para los que se quieran meter un poco a esto. Esa es la calculadora que yo uso. No es tan cara. Sale lo mismo que comprar una buena calculadora Casio, pero aquí se encuentran con una calculadora mucho más contundente y se puede conectar incluso hasta el computador. Hasta ahora. Quería comprarme esa, pero era más cara. Gaje más. Tengan calculadoras, sí o sí. Ya. Eso es el famoso producto notable de cuadrado binomio. Hay otro producto notable que se llama suma por su diferencia. Un nombrecito que recibe. Suma por su diferencia, ¿qué significa? Que es una nueva multiplicación. La suma por su diferencia es la multiplicación de dos simples binomios. De tal forma que uno, si es de la forma A más B, el otro es de la forma A menos B. Siempre uno de ellos tiene un símbolo distinto. Puede ser con X o con A, da lo mismo. ¿Ah? Aquí también lo tienen con A. Lo habría puesto con X para enredarlos más, pero no importa. Y esas siempre dicen que es igual a cuadrado menos B cuadrado. ¿Se dan cuenta? Pero si se lo van a aprender de memoria, se van a enredar. Yo siempre he hecho eso. ¿Por qué? Porque he visto como 500.000 cuadernos en donde he visto cuánto es A menos B al cuadrado y salen los niñitos diciendo que eso es A cuadrado menos B cuadrado. Eso. Y apuesto que yo les pregunto y a fin de un par de semanas más y lo van a decir que eso es así. Eso nunca fue así. Bórrenlo de su mente. ¿Por qué? Porque A cuadrado menos B cuadrado proviene de esta multiplicación. Y esta multiplicación no es el cuadrado de un binomio. ¿Se dan cuenta? ¿Cómo corroboro que efectivamente esto es así? Multiplicando A por A cuadrado. A por menos B, menos AB. B por A, más AB. Más por menos, menos B cuadrado. Este se va con esto y me quedó A cuadrado menos B cuadrado. Y lo mismo que en delante, si no me acuerdo, lo hago. No hay para qué aprenderse de memoria todas estas cosas. Esta es la suma por su diferencia. Ahora, ¿por qué es tan fácil? Porque si me dan esta expresión que está aquí, que es el cuadrado del primero, fíjate. Ah, sí, pero acá el profe dijo que el primero era más y el segundo era menos. Da lo mismo porque esta es una multiplicación. Por lo tanto, A menos B por A más B es lo mismo que A más B por A menos B. Ah, entonces es el cuadrado del primero, 4x cuadrado, menos el cuadrado del segundo. Y cuadrado. No tengo para qué hacer la multiplicación, si me aprendí el concepto. Ahora, si no me aprendí estas cosas, entonces estamos perdidos. Y ahí tenemos muchas más. Miren estos, por ejemplo. ¿Es un cuadrado binomio? Sí. ¿Por qué? Porque tiene el primer término igual a acá. El segundo término, sí, difiere en quién, en el símbolo. Entonces, esta cosa, ¿cómo va a ser? El cuadrado del primero menos el cuadrado del segundo. ¿Y el cuadrado del primero cuánto es? El cuadrado de menos 6m cuadrado n cubo menos 7m multiplicado por menos 6 m cuadrado n cubo más 7m. Si ustedes quieren hacer la multiplicación, si no, me siguen la corriente y ustedes dicen esto es menos 6m cuadrado n cubo, esto Profe, lo lo está mostrando. menos 7m cuadrado. Fíjense aquí, si lo único que difieren acá, este término es igual a ese. Sí, ese término difiere de este en el signo. Nada más. Entonces, esto es el cuadrado del primer término menos el cuadrado del segundo término, que eso es lo que tenemos acá. Y ahora desarrollamos esto, ¿no? ¿Cuánto es menos 6 al cuadrado? 6 por 6, 36.
¿Cuánto es el cuadrado de m cuadrado? M a la cuarta. ¿Cuánto es el cuadrado de n cubo? N a la sexta. Recuerden que multiplico las potencias aquí. Menos 7 por 7, 49 m cuadrado. Y ahí tenemos resuelto ese ejercicio. Lo mismo con las fracciones. No le voy a dar a las fracciones todavía porque se las voy a dar ahora en lo que viene. Esta es la misma historia, pues miren, este término es eso al cuadrado menos esto al cuadrado. ¿Por qué? Porque ese término es igual a ese, sí, y este es igual a ese, lo único que difieren es este signo. Ah, entonces es el cuadrado de esto menos el cuadrado de esto. Y el cuadrado de esto es 36x a la décima y a la cuarta, z a la sexta, menos 1. Eso es lo que buscamos nosotros con los productos notables. Tratar de que las operaciones sean más reducidas. Pero si no me las sé, las hago nomás. Eso es lo interesante. Aquí hay otro, ya estas cosas yo ni siquiera les recomendaría que se la aprendan de memoria. Lo que pasa es que hay que pasarlo como todo el mundo los conoce. Pero si no, dice producto de binomios con un término en común. Dos binomios que tienen un término en común. Da lo mismo que lo que pasa con el A y con el B. Aquí no es lo mismo que esto de acá. No. Acá lo único en común que tienen esto es un término. Siempre que yo multiplique estas dos cosas, va a ser el cuadrado del primero más la suma de el primero, más la suma de los segundos términos multiplicado por el primer término. Aprenderse de memoria, eso ya me molesta. Y la multiplicación después de A por B. Esa es la norma, la regla. Por lo tanto, calcular esto es muy simple. Es el cuadrado del primero más la suma de 8 más 5 multiplicado por x más la multiplicación de 8 por 5. Ahora, vuelvo a repetir, si no se aprenden esto, entonces lo hacen por separado, no más por x, x cuadrado. X por 5, 5x. X por 8, 8x. Y 8 por 5, 40. Y suman el 8x más el 5x y le va a dar 13x. Ya, lo mismo. Para que no se vuelvan locos aprendiendo de memoria cosas. Que después dicen, no, si los profesores de matemática no obligaron a aprendernos las cosas de memoria. No. Los productos notables, la única gracia que tienen es tratar de que ustedes, si es que entendieron todo, hagan menos cálculos nomás. Pero no significa que haya que votar todo lo anterior. Y aquí tienen otro ejercicio más. El cubo del binomio, ya ni me acuerdo de cómo hacerlo. Tampoco me interesa mucho porque lo resuelvo. Si tengo dudas, lo resuelvo. Pero aquí tendrían que meterse de memoria esta fórmula. A más b al cubo es lo mismo que a al cubo más 3a cuadrado b más 3ab cuadrado más b cubo. Y si el otro es negativo, entonces cambiamos el primero y el último de los símbolos. El del medio siempre queda positivo. Eso sería esto de acá. Si yo ahora trato de resolver eso, fíjense aquí, vamos a tratar de resolver p menos q al cubo. Aquí es lo mismo que para el cuadrado binomio, que hay que pensar que es el primer término y cosas por el estilo. ¿Qué es lo que me está indicando esta fórmula? Me dice, oye, elévate el primero al cubo. El primer término al cubo es p cubo. Ahora súmale ya 3 veces el primero al cuadrado multiplicado por el segundo. P cuadrado, Q. Ahora súmale 3 veces el primero por el cuadrado del segundo. Y finalmente súmale el cuadrado del segundo. El cubo, perdón. Si me lo aprendí de memoria, perfecto. Si lo copié en un torpeo, perfecto. Pero si no me acuerdo, tienen que saber que esto es P menos Q por P menos Q por P menos Q. Si se van por el lado lento, vamos a multiplicar estos dos primero. Eso es P cuadrado menos PQ menos QP, o PQ también otra vez, para no enredarnos, más Q cuadrado. Y esto lo vamos a tener que multiplicar por un P menos Q otra vez. Pero adentro debo reducir términos semejantes.
p cuadrado menos 2pq más q cuadrado. Y esto lo voy a multiplicar por p menos q. Vamos a distribuir al revés. Vamos a meter este lo multiplicar por este por este y este por este y después así sucesivamente. P por p cuadrado, p cubo. P por menos 2pq menos 2p cuadrado q. P por q cuadrado, p q cuadrado. Ahora multiplicamos el otro. Menos q por p, me queda menos q p cuadrado. Este por este, menos q por menos 2pq más 2pq cuadrado. Y finalmente, menos q cubo. Es como más la 2 hacerlo, ¿se dan cuenta? Puedo reducir términos semejantes ahí. ¿Cuál me quedó aquí? No tengo los p cuadrados. Este es p cuadrado, este de acá. Junto, lo puse al revés de la letra por si acaso, por eso S con S. Son términos semejantes porque vienen las mismas letras. Entonces esto me queda p cubo menos 3p cuadrado q. S desaparecieron. Ahora me quedan estos positivos. Más 3p q cuadrado menos q cubo. Esto será menos por si acaso. Me he equivocado. Ese era menos y este también era menos. Al hacerlo de esa forma. Pero ahí, bueno, ¿se dan cuenta? Aprendiendo la memoria siempre me quedo con los signos. Yo, ¿qué es lo que prefiero hacer? Darme la lata de calcularlos. Eso es los cubos. Yo le vuelvo a repetir, no me lo sé de memoria, ni tampoco me lo pienso aprender de memoria. ¿Por qué? Porque si yo necesito, hago la multiplicación, no. Punto. Esos son los productos notables. ¿Mucho miedo a los productos notables? Nada. ¿Qué son? Multiplicaciones. Si quieren, se las saltan y recurren siempre a multiplicar. No habría ningún drama. Seríamos felices igual. Ahora sí se nos va a poner un poco más complicado el tema. Nos vamos a ir a las fracciones algebraicas. Aquí vamos a tener que ver con todo el concepto de las simplificaciones de expresiones. Aquí es donde se pone en juego todo lo que hemos visto. Aquí es donde tiramos a la parrilla toda la carne. ¿Qué son las fracciones algebraicas? ¿Cuál es el objetivo de esto? Simplificar, es decir, que una expresión en la cual existan fracciones algebraicas la pueda yo dejar de una manera más fácil, más simple. Amplificar significa que la fracción sigue siendo la misma, pero escrita de una manera con más números, más grande, más amplia. Y encontrar mínimos comunes, múltiplos entre las fracciones. ¿Para qué? Para poder simplificar. ¿Qué es una fracción algebraica? Es toda expresión que es de la forma p de x por q de x. Cuando vean p de x o q de x así con paréntesis, significa que es un polinomio. Que es un polinomio p escrito en términos de x. Y este otro polinomio q también escrito en términos de x. Donde tanto p de x y q de x son polinomios, expresiones algebraicas. Y lo único que tiene que ocurrir es que el polinomio q debe ser distinto de 0. ¿Por qué? Porque está debajo de una división, no podría dividir por 0. Por ejemplo, esto que está aquí es una fracción algebraica. Está claro que esta fracción algebraica tiene sentido siempre y cuando el x nunca tome el valor de 3. Porque si el x llega en algún momento a tomar el valor de 3, queda 3 menos 3, 0, y esta fracción se indetermina, no tiene un resultado. Este también es una fracción algebraica. Tiene arriba letritas y abajo un número. Esto es una fracción algebraica. Estas fracciones así tal como están presentadas como en los ejemplos no puedo hacer nada más yo. Están en su expresión mínima. Están en su forma canónica, en la forma más simple posible de expresar esa fracción. Vamos a ver ahora
que la mayoría de las veces que a mí me entregan fracciones algebraicas, yo lo que tengo que hacer es simplificarlas, es decir, tratar de escribirla de la forma más simple posible. Y ahí tenemos que recurrir a todos los trucos que hemos aprendido hasta ahora. Trucos como, por ejemplo, reducción de términos semejantes, si es que hay que reducir en alguna parte. Trucos como que haya que factorizar en alguna parte para poder simplificar posteriormente. Esa es la parte compleja. Ahora, una fracción se llama reductible si yo la puedo simplificar, ¿ah? Una fracción es irreductible si ya no se puede simplificar más. Ese es el concepto. Para simplificar una fracción reductible, que sí se puede, es necesario y suficiente que el numerador y el denominador tengan un factor común. Vuelvo a repetir eso. Un factor común. ¿Qué significa eso? Que tanto una expresión arriba que esté multiplicando a toda la expresión también se encuentre en la parte de abajo. Esa es la idea fundamental de la simplificación de fracciones. En el caso contrario de monomios, dice la simplificación se hace en forma directa. Es lo más simple. Cuando tenemos un monomio arriba y un monomio abajo, la simplificación es la más trivial de todas, porque ahí no hay forma en que fallemos. No hay forma en que fallemos. Por ejemplo, esto. Esta expresión, lo voy a anotar acá mejor, para poder rayarla yo acá. 24 a cubo b cubo, lo estoy anotando primero y ahí voy a ir después, 21 a b a la quinta. Ya. Esa expresión, debo buscar lo que dice ahí factor común. Factor común son números que estén multiplicando arriba y abajo, que sean equivalentes. Y ahí es donde yo debo empezar a escribir. Mi fracción está aquí. Con los números. 24, ¿cómo lo puedo escribir yo? 24 se puede escribir como 8 por 3, ¿o no? 8 por 3 me da 24. A cubo, B cubo. Y 21, ¿cómo lo puedo escribir? Como 7 por 3. A, B a la quinta. Voy a preocuparme de simplificar primero que nada los números. ¿Cuándo puedo simplificar? Cuando todas las expresiones están arriba y abajo siendo multiplicadas. Ahí yo puedo simplificar. Donde no podría simplificar y que a veces sí los alumnos simplifican, y ahí es donde yo digo, es porque no tienen claros los conceptos. Simplificar es porque voy a eliminar factores comunes. Un ejemplo, un error, podría ser si yo tuviese, por ejemplo, 8 más 3 a cubo, b cubo, y abajo tuviese 7 por 3 a b a la quinta. Y el error que cometen algunos es que simplifican este con este numerito de aquí. Eso no lo puedo hacer. ¿Por qué no lo puedo hacer? Porque aquí entre medio hay un signo más. Ese 3 no está multiplicando a toda la expresión, está multiplicando a una parte. En cambio, este 3 de abajo está multiplicando a toda la expresión. Y simplificar significa dividir por el mismo número arriba y abajo. Acá no estaría dividiendo por el mismo número, porque el 8 me quedaría infactorizable. Entonces, para que exista una factorización, una simplificación, es porque todas las cosas tienen que ser multiplicaciones. Eso se los dejo escrito por si acaso, ahí se los dejo cuando lo vean en el video para que no se les olvide. Y ahora procedemos a simplificar. Simplificar no significa llegar y tacharnos. En el fondo lo que estoy haciendo es que el 3 se está dividiendo con el 3 y el 3 dividido con el 3, ¿cuánto me da? 1. Por lo tanto, eso es lo que yo hice. Y ahora tengo 8. Ahora tengo 8 a cubo, b cubo. Y aquí tengo 7 a b a la quinta. ¿Terminé de simplificar la fracción? No, porque lo que acabo de terminar de simplificar es única y exclusivamente los números. Ahora me preocupo de las letras. Esto después uno lo hace en forma automática completo. Y aquí me voy a detener un poco en el sentido de las letras con las letras, ¿se acuerdan? Siempre es así el concepto. Entonces aquí busco las que tengan igual letra, las A, y se Profe, transforma en fracción. disculpe, no sé. No Profe, sé. no se ve. ¿Cómo que yo lo veo clarito?
¿Dónde? Se me fue el... Se me fue el... Ya, volvamos a cargarlo otra vez. Desapareció. Espera un segundito que está cargando. Tiene que ser la lluvia, seguro. Y ahora sí, Ahí sí, profe, gracias. ya. Ahí eliminamos el 3 con el 3, ahí sí se puede. Ahora tenemos las letritas. Y para las letritas, recuerden, voy a considerar las A nomás primero. ¿Qué pasa con las A's? Entonces, y ahí ustedes se tienen que acordar, ¿se acuerdan de división de potencias de igual base? Conservo la base y resto los exponentes, ¿cierto? Entonces, el A me va a quedar como A cuadrado. ¿Y qué va a pasar con el B, po? El B que tenemos acá. División de potencias igual base. B cubo dividido por B a la quinta. Conservo la base y resto los exponentes, pero aquí ocurre que 3 menos 5 me quedó menos 2. No importa. Usted entonces podría decir claramente que esto es. Usted puede decir, esto es 8 séptimos A cuadrado B a la menos 2. ¿Está correcto? Sí, está correcto. Porque eso es lo que me quedó. Pero, eso también se puede escribir de otra manera. Recuerden que B elevado a menos 2 es lo mismo que 1 partido por B cuadrado, ¿no? Las propiedades que ya vimos anteriormente. Por lo tanto, esto sería 8A cuadrado partido por 7B cuadrado. Y ahí llegamos al resultado que tiene este caballero aquí en el apunte. 8 cuadrado, 7B cuadrado. ¿Se puede escribir de ambas formas? Sí. De ambas maneras, pues lo puedo escribir así y está correcto. Lo puedo escribir así y también está correcto. Lo que sí tengo que saber es que de repente me conviene escribirlo de una u de otra forma, dependiendo de la expresión que yo tenga. Vuelvo a repetir, esa es la idea. Ahora, ¿cómo lo hacen en el colegio? Y por eso a veces se provocan estos problemitas. En el colegio le dicen, usted tiene 8A cubo, B cubo, y tiene 7A, B a la quinta, A. Aquí hay un 1. Este 1 de aquí, usted lo va a eliminar y va a poner un 2, te dicen. Este 3 de aquí va a comerse 3 de acá y le van a quedar 2 aquí. Así yo he escuchado que lo dicen los profesores de colegio de repente. Y llegamos al mismo resultado. Pero el tema es otro. El tema es el que yo le acabo de mencionar. Eso es simplificar fracciones algebraicas. Hay varias. Fíjense esta. Esta simplificación siempre da problemas cuando no entendemos el concepto. Cuando no le hemos hecho caso al profe nomás y se nos ocurre hacerla porque se me ocurrió nomás. 5x menos 10y, la estoy escribiendo todavía, partido por 2x menos 4y. Ya. Esa expresión, ¿puedo llegar y simplificar ahí? ¿Esa es una fracción algebraica? Sí. Tenemos arriba un polinomio y abajo también un polinomio. ¿Puedo llegar y simplificar? Habría que factorizar primero. Exactamente. ¿Cuál es el error que siempre cometen? Dicen, este 2 con este 10 de acá y me queda 5. No, eso no se puede. ¿Por qué no puedo? Porque no son factores, no están factorizados. ¿Qué es lo que debo hacer primero? Debo encontrar que arriba esté todo como una multiplicación. No importa que en uno de los factores quede incorporado un binomio, un trinomio, lo que sea. Pero la operación principal, tanto arriba como abajo, tiene que ser una multiplicación. Y yo acá, la única factorización que yo puedo hacer es factorizar por, ¿cuánto arriba? Por 5, ¿cierto? Si factorizo por 5 arriba, es sacar el 5 de factor común, recuerdo que vimos en la clase pasada, x,
Y si a 10x, que en el fondo es 5 por 2, ¿cierto? Le saco 5, ¿qué me quedé? Con 2y. Y abajo voy a factorizar por 2. Para sacar el 2, este me queda x, lo mismo acá. Esto es 2 por 2. Saco 1 y me quedó 2y. Fíjense que ahora sí tengo multiplicación. Esa es la operación más importante que hay arriba y abajo. Entonces, en ese momento, ahora recién, yo puedo simplificar la fracción y puedo eliminar todo este término con todo este término, porque son idénticos, son factores comunes. Eso es lo que se repite arriba y abajo. Y por lo tanto, el resultado final de esto sería 5 medios. Es como hice desaparecer las letras, ahí está. Pero vuelvo a repetir, el truco es ese, no variarnos. Ahí estamos. Este de acá, por eso les digo yo que aquí comienza toda la carne a la parrilla, tiramos todo lo que hemos visto durante todas estas clases, y ahora operatorio nomás. ¿Para qué hacemos todo esto? Para única y exclusivamente poder resolver ecuaciones después. Si esto estamos haciendo el trabajo algebraico aquí, la parte más compleja. Puedo simplificar, error que cometen nuevamente. Dicen algunos, ¿saben qué? S con S lo de simplificar con alguno de estos. No, eso no se puede, nunca. ¿Por qué? Porque no están escritos como factores. Debo encontrar arriba que eso se puede escribir como una multiplicación. Y puedo factorizar yo el trinomio x cuadrado menos 7x más 12, lo puedo factorizar. Y ahí empezamos a recordar todas las factorizaciones que vimos la semana pasada. Factorizar significa que de alguna u otra forma yo logre escribir aquí una multiplicación y aquí abajo otra multiplicación. Y ahí es donde entra a tallar el recuerdo que tiene cada uno de ustedes. X menos 6 y X menos 1. En el de arriba, Sí. recuerden que dos números que multiplicados me tienen que dar 12 y sumados me tienen que dar menos 7. Menos 3 y menos Eso 4 no. sería. Sí, te caes en el Menos 3 y menos 4. El X se mantiene, ¿cierto? Menos 3 por menos 4, más 12. Menos 3 más menos 4, menos 7. Estamos correctos. Y abajo, ¿cómo factorizamos? La que acabamos de ver recién. Porque 16, ¿qué cosa es? Una 4 al cuadrado. multiplicación. Esto sería x cuadrado menos 4 al cuadrado. Y eso lo acabamos de ver acá. Una diferencia de 2 cuadrados se escribe como una multiplicación, suma por su diferencia. Aquí es donde empezamos a amarrar cabos, ¿ven? Por lo tanto, este de aquí se escribiría como x menos 4 por x más 4. Y ahora sí tengo expresiones multiplicándose y tengo factor común. ¿Cuál es el factor común? X menos 4, x menos 4. Y ahí se pueden simplificar. Y por lo tanto, el resultado de esto sería x menos 3 partido por x menos más 4. No se le vaya a ocurrir a alguno de ustedes decir, y eliminemos esos dos también. No se puede. ¿Por qué? Porque hay suma. Lo he repetido hasta el cansancio, aunque parezca pesado. Pero siempre pasa. Esas son las simplificaciones de estas fracciones. Aquí hay varias más que ustedes pueden hacer. Yo voy a ver que hagan unas dos o tres nomás. A ver, ¿cuál pueden hacer ya? La 8, la 9 y la 10. No les quise tirar la 12. La 8, la 9 y la 10. 8, 9 y 10. Intenten, son rapiditas por si acaso. No perdamos tiempo. Traten de simplificar la 8, la 9 y la 10.
Les doy 2 minutos. A trabajar. Ya, ¿estamos listos? La 8, ¿cuánto dio? X partido en Y. Vamos viendo. Arriba. ¿Se puede factorizar o no? Es X. Sí, por X. ¿Cuánto me queda? X menos 1, ¿cierto? Abajo, ¿por cuánto factorizamos? Por Y. ¿Y qué me queda? X menos 1. ¿Qué simplificamos? El factor X menos 1. ¿Qué me quedó? La X partido por Y. ¿Estamos correctos lo que decía nuestro compañero?
¿Está correcto o no? Sí, profe. Sí. Ya. El otro, el 9. A cuadrado. ¿Qué cosa es lo de arriba? Si repasan el cuadernito y le dan una hojita atrás nomás. Cuadrado de binomio. Cuadrado binomio. El cuadrado del binomio, 3A más 3B. Arriba es lo mismo que poner A más B al cuadrado. Abajo simplificamos o factorizamos por 3 y me queda A más B. Ese se va a ir con ese y esto me va a quedar como A más B partido por 3. El 10 es m cuadrado menos n cuadrado y todo esto multiplicado por m cuadrado más 2mn más n cuadrado. Arriba diferencia de cuadrados. M menos n por m más n. Suma por su diferencia. Y abajo es el cuadrado binomio nuevamente. M más n al cuadrado. Simplificamos uno de ese con uno de este y me queda m menos n partido por m más n. Y no se puede hacer nada más. ¿Queda claro? Ahora, hay algunas muchas más peludas, como ejemplo esta. ¿Se le ocurre a alguien cómo hacerlo, no? ¿Cuál sería la factorización? ¿Se le ocurre cuál sería la factorización a alguno de ustedes? ¿Alguien que esté brillante hoy día? De hecho, lo encuentro en una aplicación. ¿A alguien se le ocurre cómo tomar esa expresión? Habría que hacer lo que hicimos en la otra clase, que era multiplicar por el primer término Exactamente, y dividirlo. exactamente. Esa sería la pega. Esa sería la pega, pero ahí lo dejamos. Ya, eso es esas simplecitas. Ahora, ¿qué significa amplificar una fracción? Eso era simplificar. Amplificar es todo lo contrario. Es multiplicar numerador y denominador por el mismo valor. Por ejemplo, si yo quiero amplificar por 2 esta fracción, significa que multiplico por 2 tanto arriba como abajo. Ojo, multiplico por 2 todo. Todo, ¿eh? No algunas nomás, todo. Amplificando por 3 a m, me queda esto que está acá. Esa expresión multiplico por 3 a m lo de arriba, por 3 a m lo de abajo, hago toda la operatoria y llego a eso. ¿Para qué se amplifica? Porque a veces es necesario amplificar para después poder simplificar. Rara la cosa, pero así es como funciona esto. Por lo tanto, amplificar no le vamos a dar tanto porque es súper simple. Es multiplicar arriba y abajo por el mismo término. Ahora, ¿cómo sacar los mínimos comunes? Múltiplos de una expresión algebraica. Y aquí es donde lo vamos a necesitar para poder hacer operaciones mayores. ¿Qué es un mínimo común múltiplo de una expresión? Un polinomio es el mínimo común múltiplo, MCM, de un conjunto de polinomios dado si P de X es el polinomio de menor grado divisible por cada uno de los polinomios del conjunto. ¿Qué significa eso? Que voy a poder dividir cada uno de estos términos por el mínimo común. Necesito sacar cuál es el mínimo común múltiplo de todo esto. De todos estos términos que están acá.
¿cuál es el mínimo común? ¿Cuál es el término que los divide a todos en realidad? Y para eso, el truco, en primer lugar, factorizar cada uno de los polinomios en sus factores primos. Ojo, factores primos. El 9 hay que simplificar y escribirlo como una multiplicación de dos números primos. Los números primos, recuerden, son aquellos que son divisibles por 1 y por sí mismo. Se los recuerdo aquí al ladito cuáles son los números primos. Generalmente parten del 1, pero el 1 en realidad no es primo. El 2, el 3, el 5, el 7, el 8 no, porque es una multiplicación de 4 por 2. El 9 tampoco, porque es 3 por 3. El 10 tampoco. El 11, el 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 31. Creo que es el otro. Y así sucesivamente. Esos son los números primos. Entonces, la parte numérica la escribimos como una multiplicación de números primos. Por ejemplo, es 3 por 3, que eso es 3 al cuadrado. Factor primo, eso dejamos los numeritos tal cual nomás. Dejamos las letras tal cual, x cuadrados. Me preocupo de los números nomás. El 6, ¿cómo se escribe como una multiplicación de dos números primos? Como 2 por 3. Hay un teorema fundamental de la aritmética, ni siquiera del álgebra, que indica que todo número se puede escribir como una multiplicación de números primos. ¿Ah? Todo número es posible siempre escribirlo como una multiplicación de números primos. Eso que quede claro. Por ejemplo, el 6 es 2 por 3. El 12 es 3 por 4 o 4 por 3, pero 4 es 2 por 2. Por lo tanto, ahí lo escribí como factor primo. Y después, ¿qué es lo que hago? Después tomo la mayor potencia que tenga el número primo. Por ejemplo, aquí los números primos son el 2 y el 3. ¿Cuál es la mayor potencia a la que está elevado el 3? A 2. ¿Cuál es la mayor potencia a la que está elevado el 2? A 2. ¿Cuál es la mayor potencia en que está elevado el x? A 5, y la mayor potencia el x a 4. Voy a mantener las mayores potencias literales, el x elevado a 5 y el y elevado a 4. Y voy a multiplicar las otras potencias que me quedaron, las numéricas. Recuerden que 3 al cuadrado es 3 por 3, 9, y este es 2 por 2, 4. 9 por 4, 36. Por lo tanto, el mínimo común múltiplo entre estos números, efectivamente, es este que está acá. ¿Qué significa? Que este, en el fondo, va a ser divisible por todos estos que están acá abajo. Inicialmente no lo vamos a encontrar mucho sentido si lo vemos así, porque estamos explicando la teoría nomás. Lo mismo pasa cuando tengo expresiones como esta. Tomo esa expresión y la debo factorizar, escribirla como factor. Tomo esta expresión y la factorizo. Tomo esta expresión y la vuelvo a factorizar. Y tomo esta expresión que ya su factor es uno solo. Y hago lo mismo. ¿Cuáles son los factores comunes acá? X más 2 y X más 3. Veo dónde está elevado a su máxima potencia cada uno de los factores. De hecho, aquí está X más 3, está elevado a eso. X más 1, que es el otro factor que aparece por ahí, pero no está elevado a nada. Y el X más 2. ¿Y cuál es el factor común? La multiplicación de todos esos factores máximos. X más 2, que está acá. X más 3 al cuadrado. Y X más 1. Esa es la idea. No vuelvo a repetirle, no quiero perder mucho tiempo en eso, sino que aplicando. Ustedes después se entretienen buscando cuál es el factor, el mínimo común múltiplo de cada uno de estos términos que hay acá. Eso me lleva a mí a poder trabajar ahora con las fracciones algebraicas como estas que están acá. ¿Cómo voy a sumar fracciones algebraicas? Recuerden que estaba hablando todo con fracciones. Ustedes le tienen pánico a las fracciones. Yo cuando le he tirado fracciones numéricas se aterrorizan. Pero le he dicho que tienen que ponerse las pilas. Si yo tengo que sumar estas dos fracciones,
Siempre recuerden que para sumar dos fracciones, ¿qué es lo que hago? Debo tener siempre el mínimo el denominador común. Cuando tengo el mismo denominador, la suma es súper simple. Mantengo el denominador y sumo lo que está arriba nomás. No tiene gran ciencia. Tiro una raya, como tienen el mismo denominador, entonces el denominador es común, y dejo arriba los mismos valores. Y ahora debo proceder, en teoría, a simplificar estas cosas. O sea, a reducir términos semejantes. 3x más 14x, 17x más 9. ¿Qué pasa cuando el factor común es una letra que está abajo? Bueno, si es la misma, pasa lo mismo que en el caso anterior cuando es número. Mantengo el x, ¿cierto? Y ahora voy a sumar o restar, dependiendo de lo que diga la expresión de arriba, los dos términos que tenía acá. Resuelvo nuevamente los términos semejantes y llego a eso. Si el problema lo tenemos acá, ¿qué pasa en este caso? No pasa nada tampoco. ¿Por qué? Porque los tres términos son iguales. Tengo el mismo término común que está dividiendo todo, por lo tanto se mantiene el término común y sumo solamente los que están arriba. Recuerden que eso es lo mismo que ocurre cuando sumamos letras, sumamos números, no más fracciones decimales, fracciones normales. Así que todas estas son súper simples. Mantengo el x arriba 9 más 5,7. Mantengo lo de abajo y arriba lo mismo. En todas estas mantengo lo de abajo y sumo los de arriba y reduzco los términos semejantes. El problema es este. ¿Qué pasa cuando los denominadores son distintos? Y aquí sí que hay que entrar a pensar un poco. Se puede hacer de muchas formas, de muchas formas. Recuerden cómo sumábamos nosotros fracciones. ¿Se acuerdan? A partido por B más C partido por D. La forma más simple es multiplicar los dos de abajo, B por D, y después multiplicar arriba cruzado. Y ahí tengo la suma de dos fracciones de distinto denominador. ¿Qué problema tiene eso? Que requiere harta pega. Requiere harta pega, harto trabajo algebraico, porque lo que vamos a nosotros ahora a sumar acá, ahora ya no son expresiones simplecitas, sino que tenemos expresiones como esta. Entonces vamos a tener que sumar, por ejemplo, 3x más 4y dividido por 15xy cuadrado. Esto sumado por 2x menos 3y. Y eso a su vez dividido por 10x cuadrado y. Si sigo esta lógica que yo les acabo de mencionar, se puede. Lo pueden hacer ustedes. Y no tengo ningún problema en que lo hagan. Pero les va a generar muchas operaciones adicionales que ustedes van a tener que resolver sí o sí. Como por ejemplo, dijimos que para multiplicar se multiplicar los de abajo primero, ¿cierto? 15xy cuadrado. Debo dejar claro que esto se tiene que multiplicar por 10 x cuadrado y. ¿Eso lo sé multiplicar? Sí, porque ya me enseñaron. Ahora multiplico cruzado. Ahora multiplico 3x más 4y. Lo multiplico por 10 x cuadrado y. S por S. Y ahora los otros que quedan. Más 2x menos 3y. 2x menos 3y, y eso lo voy a multiplicar por 15xy cuadrado. Fíjense la tremenda expresión que me quedó, medio chorizo. Pero eso es lo que hay que hacer ahora, y ahí ustedes tendrían que entrar a multiplicar ahora 10x cuadrado y por 3x, eso me va a dar 30x cubo y 4y, por eso que está allá, me va a dar 40x cuadrado y cuadrado. Más 2 por 15, 30x cuadrado y cuadrado. Menos 15 por 3, 45
X y cubo. Y todo esto dividido por esta multiplicación. 15 por 10, 150. X cubo y cubo. ¿Captan la idea? Fíjense todo el trabajo que estoy haciendo. Ahora, ¿se pueden reducir términos semejantes acá? 30 x cubo y más, estos dos son semejantes, 40 más 30, 70 x cuadrado y cuadrado, menos 45 x y cubo. Y todo esto dividido por 150 x cubo y cubo. Chuta. ¿Vamos bien hasta ahí? ¿Qué puedo hacer ahora? ¿Podré simplificar? De aquí donde empezamos nuevamente ahí a pensar. ¿Cómo escribo algo para simplificar? Por ejemplo, ¿por cuánto puedo factorizar arriba? ¿Por cuánto creen ustedes que se puede factorizar arriba? ¿Por cuánto creen ustedes? Por 5. ¿Ya? Factoricemos por 5, no importa que nos demoremos, ¿eh? Eso es lo de menos. Si factorizo por 5 arriba, entonces... Uy, el lápiz parece que me está quedando sin pila. Sí. Vamos a cargarlo. Si factorizo por 5 arriba, ¿qué debería quedarme? Debería quedarme 5 por cuánto a 30? Por 6, ¿cierto? Por lo tanto, aquí me quedaría 6 xy. Si factorizo, si le saco a 70, ¿por cuánto debo multiplicar 5 para que me dé 70? Por 14. ¿Por cuánto debo multiplicar 45 para que, perdón, por 5 para que me dé 45? Por 9. Y ahora esto, y 150, al factorizarlo por 5, ¿cuánto queda? Para eso hay que tener la calculadora a mano. 30. Esto es 5 por 30, x cubo y cubo. Ahora puedo factorizar este y se me va s con s. Y entonces la expresión ahora es 6 x cubo y más 14 x cuadrado y cuadrado menos 9 x y cubo. Y todo esto 30 x cubo y cubo. ¿Puedo factorizar por algo más? ¿Los números se pueden factorizar por algo más o no? De hecho, 14 es imposible. 14, ¿cómo se puede escribir como 14? 1 por 14 y 2 por 7, nada más esto. Y las letras se podrán factorizar por algo, ¿no? Puedo factorizar esto por x y por y. Al factorizar por x y por y, ¿qué me queda? Me queda 6x cuadrado más 14xy menos 9 y cuadrado. Y esto a su vez también lo voy a simplificar y este me quedaría 30, en el fondo lo de x cubo y cubo. Eso se van a simplificar con uno de estos y la expresión, mire todo lo que estoy haciendo, todo el trabajo que estoy haciendo, con un solo ejercicio y no equivocarme. Ya, ¿se dan cuenta todo el trabajo que estuve haciendo? ¿Podré llegar a algún resultado un poco más eficiente y haciendo menos operatoria?
Aquí estos tipos dicen que sí. ¿Qué es lo que dicen? Calculemos primero el mínimo común denominador de ambos. El mínimo entre este y este, haciendo el ejercicio que habíamos visto. Esto es 3 por 5, x y cuadrado. Esto es 2 por 5. Aquí ninguno está escrito como potencia, por lo tanto en la multiplicación de cada uno de ellos, 2 por 3, 6, 6 por 5, 30. Ese es el numerito que está aquí. Y elegimos x cuadrado y cuadrado. Ese es el mínimo común. Si ustedes ven, casualmente es este que está acá. Después de haber hecho todo el trabajo mío. Y ahora, para sumar esto, sacamos el mínimo común. Y el mínimo común de esto, ¿qué cosa es? 30x cuadrado y cuadrado, ese es el mínimo común. Ahora, esto que está aquí es la pregunta que uno se hace. ¿Cuántas veces cae esto en esto? Y esto cae 2x veces. Y ese 2x veces la multiplico por esto que está aquí. Enredado, puede ser enredado. Tomo nuevamente esto y veo cuántas veces cae este número en este. Va a caer 3i veces. Y ese 3i veces lo multiplico por esto. Hago toda la operatoria arriba y llego al mismo resultado que llegué yo. ¿No tiene ninguna ciencia? No. Ambos ejercicios son similares, llegamos a lo mismo. La única gracia está en que aquí tienen que aprenderse un truco adicional y acá lo único que tenemos que hacer es multiplicar y no equivocarnos nomás. La forma que yo les dije. Si multiplicamos tranquilamente y no nos equivocamos y vamos siguiendo así el orden que he seguido yo, van a poder hacer los ejercicios sin ningún problema. Pero si empiezan a tratar de mezclar procesos, las mezclas nunca son buenas, los combinados nunca son buenos por si acaso. Y aquí ya tenemos altas operaciones, pues ven. Miren, esto así que tienen como para 2 horas. Pero hay que tratar de hacerlas, traten de hacerla una sola. Ya, eso es sumarlas. Multiplicar es la misma historia, pues. Multiplicar arriba y abajo es la más simple de todas. Multiplicamos eso por eso y eso por eso y números con números, letras con letras. La multiplicación ya de expresiones no me complica. Ahora sí, esta de acá. Esa multiplicación, o sea, esta fracción completa por esta otra fracción, multiplico todo lo de arriba por ese elemento y todo esto por esto de acá. Y después trato de ver si es posible reducir términos semejantes o simplificar. Lo mismo que esta expresión que está acá. Debo tomar todo eso y multiplicarlo por eso. ¿Cómo? Como ya les enseñé a multiplicar usted anteriormente. Ahora tomamos todo eso y multiplicamos por esto de acá. Y después ese resultado lo multiplican por ese y por este de acá. Y después eso por esto de acá. Le va a quedar un chorizo re grande. Ahora, si son pillos, se dan cuenta que pueden ir simplificando. Aquí pueden simplificar por 3. Y le va a quedar x menos y. Y aquí le va a quedar 10x más 10y. ¿Dónde más podrían simplificar acá? Ahí no. Porque simplifican por 5. No llegan a ningún lado. Este es un cuadrado binomio. Esto es x menos y al cuadrado. Esto es x más y al cuadrado. Este es x menos y más x por x más y. Y ahí se entretienen. ¿Es latoso? Sí. Ya. La división de fracciones es lo que ya hicimos, es la multiplicación inversa. Recuerden que para dividir dos fracciones, ¿se acuerdan que cuando vimos la parte algebraica o aritmética, se los dije yo? Si usted quiere dividir A dividido por B, C dividido por D, es lo mismo que multiplicar A, B, invertir el segundo y multiplicar, que es lo mismo que multiplicar cruzado. Llegamos al mismo resultado. Eso es lo que está pasando acá. Multiplicamos este por este y este por este que está acá, y ahí hacemos todo el ejercicio final. Vuelvo a repetir, esa es la idea de las multiplicaciones. Además, también una multiplicación que esté escrita de esta forma, A dividido por B, C dividido por D, es equivalente a la expresión A dividido por B
y todo esto C dividido por D. Y en ese caso, ¿cómo es la regla acá para poder multiplicar, para poder hacer el ejercicio? Multiplicamos S por S y lo escribimos aquí arriba. Y después multiplicamos eso por S y lo escribimos abajo. Y llegamos al mismo resultado. Da lo mismo como está escrito, como fracción o como razón. Da lo mismo. Ahí tienen, entonces aquí yo multiplicaría S por S y S por S y después resuelvo todas las reducciones de mensajantes, las simplificaciones y todo lo que se les pueda ocurrir. Y llegamos a las nunca bien ponderadas, operaciones combinadas, donde aquí hay que hacer de todo. De hecho, aquí primero tengo que hacer la resta, aquí tengo que hacer la suma y después hago la multiplicación. O pueden multiplicar este por este primero, este por esto, este por este y este por este. Y deberían llegar al mismo resultado. Acá da lo mismo. Acá resuelven eso primero y después resuelven la suma. Hasta llegar a ejercicios como este. Que se ven como medio complejos, pero no son tan complejos. Yo voy a hacer ese ejercicio nomás y los voy a dejar tranquilitos nomás para que se relajen, para que entiendan más o menos y le pierdan el miedo. Es x menos 1 dividido por x más 1. Estoy escribiéndolo para después sacar la pantalla. Y todo esto dividido por x menos 1 y todo esto partido por x más 1 más 1. Ya. No se les vaya a empezar a ocurrir aquí simplificar como loco, ¿eh? No. Lo importante aquí es reconocer que ustedes tienen una expresión dividida por otra expresión. Eso son las expresiones. Por lo tanto, tengo que resolver la de arriba primero. Y lo de arriba es una resta. Se supone que este está dividido por 1. Este está dividido por 1. Entonces, ¿qué expresión voy a tener? Como dijimos, multiplico, lo voy a hacer corta yo, como le expliqué yo, multiplico S por S y después cruzados. Como hago las operaciones rápidas nomás. Abajo, ¿qué me va a quedar? X más 1 por 1, X más 1. Arriba me va a quedar X menos 1, multiplicado, o sea, menos X más 1. Abajo, la misma historia, me va a quedar X más 1, y arriba me va a quedar X menos 1, más X más 1. Fíjense que simple. Abajo, ¿qué me queda? X más 1. Y arriba saco paréntesis. X menos 1. X menos 1. Menos X menos 1. Abajo sacando paréntesis me queda X menos 1. Más X más 1. Y todo eso también dividido por X más 1. Arriba, ¿qué me queda? S se va a ir con S. Y me va a quedar menos 2 partido por X más 1. Y me va a quedar ahora, aquí se me va a ir el número y me va a quedar 2 veces el X. ¿No? 2 veces el X partido por X más 1. Tengo una división, lo que yo le acabo de decir. S con S y extremos con extremos y medios con medios. Por lo tanto, me va a quedar menos 2 por X más 1 partido por 2X por X más 1. Fíjense aquí, simplifico S con S, S con S, y esto me quedó como menos 1 partido por X. Tam, tam. ¿Cómo quedaron? ¿Traumados? ¿Cómo quedaron? ¿Quedaron sin aire, sin aliento, sin respuesta?
no dicen nada, se quedan todos calladitos. Oh. ¿Alguien dice algo? Parece que están impactados. Ya, no los estreso más, los dejo hasta aquí nomás. Voy a parar de grabar para que debe tener la